Séptimas Jornadas Internacionales de Literatura, Andrés Bello, GILAB 2021. Novela e historia, narrativas en contexto. Proyecto ganador del Programa de Estímulos y Concertación Bello 2021. Luego de 6 días de la transmisión de lecturas pregrabadas por la cuenta de Facebook y el canal de YouTube del evento, se dieron los encuentros presenciales de GILAB 2021. La segunda charla del día, Brevedades Históricas, fue a las 11 de la mañana del miércoles 10 de noviembre, en la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, con el invitado Mauricio Montoya. Estábamos en el tercer piso de la biblioteca, en medio de docenas de estantes llenos de libros, cómics y un público expectante. Mauricio llegó al lugar formalmente vestido para la ocasión, y antes que nada saludó a un amigo suyo sentado en la audiencia, a quien le regaló una copia de su libro. Por ejemplo, Gómez de la Serna hablaba de las almas de los sablistas muertos flotan en la Puerta del Sol. ¿Qué es eso? ¿Cierto? La Puerta del Sol está haciendo referencia a Madrid, ¿sí? Y los sablistas son aquellas personas que sin ser ladrones sacan a una persona hasta sacarle dinero, ¿cierto? Lo persiguen, lo acosan. Entonces en una greguería él muestra una figura de fantasmas que todavía rondan un lugar, ¿cierto? Elementos de la cotidianidad. Mauricio Montoya es un historiador, profesor y conductor radial bellanita, coautor y director del proyecto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto armado. Su mayor hobby académico es identificar, explicar y compartir brevedades históricas, es decir, esas pequeñas figuras literarias que se pueden rastrear en los archivos y desde las cuales se desarrollan grandes contextos de la civilización. Primero me llamó mucho la atención que dices que naciste en Bello, creciste en Bello, viste aquí 30 años, pues yo también nací, crecí en Bello y vivo en Bello en este momento. Y me gustaría saber tus anécdotas viviendo en Bello y también como esas referencias históricas importantes que has visto desde tu experiencia personal y desde tu experiencia profesional de la historia en Bello, de esas brevedades que podemos rastrear en Bello. Bueno, mi familia, pues mi mamá es de origen amalfitán, Amalfi, mi papá era de Cocorná, pero cuando se casaron y mi mamá, que fue maestra, perteneció al magisterio, pues vinieron a vivir a Bello y aquí nacimos pues mis hermanos y yo. En Bello pues yo crecí, digamos, hice todo lo que fue mi estudio de primaria, estudié en el instituto parroquial, que era un instituto, pues un colegio muy famoso aquí. Digamos que desde niño yo fui muy inquieto gracias a un tío por temas de asociarme también a la literatura. Gracias a mi tío fue que yo encontré tal vez los 2 libros más bellos que he leído en mi vida de niño y lo sigo diciendo, Las Mil y una Noche y El Calila y Dimna, que uno de esos mencioné ahorita también en la charla. Yo crecí con muchas inquietudes, digamos inquietudes a partir del colegio, pero también tenía otros intereses, pues lo que tiene un niño, jugar, pensar en otras cosas. Con el tiempo me fui haciendo una gran variedad de amigos en Bello, que son todos mis amigos de la vida, músicos, sociólogos hoy, literatos también, historiadores, y eso ha permitido que haya también en nuestro crecimiento fluido muchas cosas. Digamos que de la historia de Bello hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, yo crecí en un barrio como Manchester, que es aquí cerca a lo que era las construcciones del metro, cuando nos tocó ver todo eso, y me interesó mucho, pues no solamente la historia de saber que era un barrio obrero también, que ahí conocí por primera vez, escuché siendo muy joven la historia de Betsabe Espinal, que para mí fue muy importante y muy impactante y que hasta hoy sigue pues causando como mucho furor. La figura siempre como Marco Fidel Suárez aquí, y que ya cuando estuvimos en la universidad tuve la oportunidad por allá de hacer un trabajo sobre él y el tema de los sueños de Luciano Pulgar, y eso también podría pensarlo. Yo en ese momento nunca me había acercado al tema como de pensar las brevedades. Ya hoy, después de mucho tiempo que lo veo, digo, ahí habían cosas curiosas. Pero mi primer acercamiento en realidad a las brevedades fue cuando estaba fuera del país, ya mucho tiempo después. Tuve la oportunidad de estar viviendo en Europa un tiempo por una beca que me gané y allí conocí un mexicano con el que me hice muy amigo, y él fue el que por primera vez me dio una referencia de un escritor con brevedades, que es Juan José Arreola.
y desde ese momento pues empecé a leer Arreola con mucho interés, muy enamorado de Arreola y casi que me leí pues toda su obra, aunque hoy no lo mencioné, pero bueno, son entre tantas anécdotas que surgen ahí, y eso me llevó a eso, a pensar en Arreola, y desde ahí me inquieté mucho por brevedades, y empecé a relacionarlas pues con mi formación también, la filosofía y la historia. Esto es más un hobby que hago pues porque es un tema de la literatura que me gusta asistir a temas de literatura, no soy de literatura, leo novela y leo mucho cuento porque me gusta, lo relaciono mucho con mis cosas, y la brevedad me ha llevado a pensar eso, a ampliar los horizontes, desde la filosofía, como decía ahorita el maestro, con los epigramas, con los textos filosóficos, con los escolios como los de Nicolás Gómez Dávila, y también desde la historia, es decir, construir esas brevedades para pensar los asuntos históricos, creo que también sirven como herramienta pedagógica, que es otra de las cosas que hemos conseguido, y eso nos llevó, después de un tiempo también de lecturas, ya de compartir con amigos que tenían esa misma inquietud. Pues yo llegué a un taller literario donde todo el mundo escribía cuento largo, escribía novela, y yo llegué con el chiste de que yo iba a escribir brevedades. Entonces, claro, al principio eso todo el mundo decía, pero que era eso tan raro, que no sé qué. Y yo persistí, a pesar de que a muchos no les gustaba, y ahí hice unos amigos que también empezaron a inquietarse por la brevedad, y eso nos llevó a pensar desde el año pasado a crear un programa de radio. Pero entonces, programas de radio hay muchos, de literatura, hay un montón. Pero nosotros quisimos darle un enfoque y ahí nació Brevísimo, por eso el nombre también de brevedades, y utilizar los programas para mostrar, por ejemplo, cómo rastrear brevedades en un país, la cartografía breve en Colombia, entrevistas a personas que trabajan la brevedad, sea como escritores o como teóricos, programas temáticos sobre la brevedad, sobre trazos breves, concursos que se hacen en el mundo sobre brevedades. Entonces, eso ha sido un poco como en resumen estos acercamientos, y es, como te digo, pues es más un hobby encontrar este tipo de cosas y poderlas mostrar en estos lugares, porque claro, encontrás como dos caminos, ¿no? Entre la formación que vos tenés, que una de mis formaciones es la historia, y también los elementos que uno escudriña, como la literatura. Listo. Me surgió la pregunta de todas las brevedades pues, que estuvimos viendo en la charla, son históricas, pues siendo historiador por supuesto, pero entonces se me ocurrieron esas brevedades que se hacen ahora en la actualidad y que se va entendiendo es porque es el contexto que estamos viviendo, pero entonces ¿quién está recopilando esas brevedades? ¿O es algo que vamos a dejarle a los historiadores del futuro? Pues yo no sé si todas las brevedades, o sea, es decir, yo lo que planteo con eso es que el ejercicio de las brevedades, primero, no es solamente pensarlo como el cuento corto, hay muchas formas de brevedad en la literatura y que pueden servir para construir elementos de la historia, ¿cierto? Que te pueden servir como excusa, ¿sí? Vos puedes, como leíamos el cuento de Gaitán o otros, te pueden servir como excusa para escribir o como para reinventar cosas y crear vainas. Mira, por ejemplo, una cosa muy curiosa en esto. Muchos escritores han hecho diccionarios literarios. Por ejemplo, los últimos programas que hicimos de Brevísimo, te los voy a mandar, son eso, diccionarios literarios. Pero, por ejemplo, aquí hay un poeta, Roca, que hace un diccionario que se llama el Rocabulario. Entonces, o otros que hacen un diccionario, por ejemplo, como, bueno, el mismo Arreola, el mismo Borges. Bueno, yo te mando el programa y vas a escuchar ahí un montón de referencias. Entonces, crear un diccionario en el mundo contemporáneo también es eso. Pensar, por ejemplo, una palabra que si vos la buscas en el Larousse tiene una definición, pero que un literato hace otra cosa. Entonces, eso también es una riqueza y los diccionarios han permitido eso. Entonces, yo creo que esas brevedades hay mucha gente recopilándolas. Barico, por ejemplo, yo lo mencioné ahora, sacó ese texto propiamente por la pandemia. Mira que, por ejemplo, hicieron, yo tengo un cuento ahí que presenté en una antología que la puedes buscar en Chile, una revista que se llama Brevirus, hizo una antología de cuentos que tuvieran que ver con la pandemia. Gente de todo el mundo mandó cuentos, a mí se me publicó un cuentico ahí, y eso también es muy bacano, porque entonces esas brevedades van a quedar explicando algo que pasó. Entonces quienes las leamos en este momento, entendemos el contexto. Quienes las lean 20 años después van a tener que hacer un poco más allá. Yo a veces comparo esto de la brevedad con la caricatura, porque la caricatura tiene también ese aspecto. Si tú buscas una caricatura hoy de Matador, vos la vas a entender muy bien, ¿cierto? Porque es el contexto que estamos viviendo, estás en la noticia, Pero si buscas una caricatura, por ejemplo, de los años 20, que hiciera, por ejemplo, digamos, Rendón, ¿sí?
hay que ir al contexto. O sea, la imagen está, te puede colocar los llamados, pues como tiene la caricatura, pero tenés que contextualizar. ¿A qué se estaba refiriendo Rendón? ¿Cierto? ¿Cuál era el contexto del país? Entonces eso pasa también con estos relatos, o como con las sentencias, ¿cierto? ¿Por qué dijo Heráclito lo que dijo? Entonces yo siempre creo que la clave de todo para comprender es el contexto y la intertextualidad, porque los escritores tienen mucho eso. Borges decía en cierta medida en las entrevistas que él buscaba lectores inteligentes. ¿En qué sentido? En que el lector no simplemente está leyendo algo que está ahí, sino que también lo está decodificando, y esa decodificación te tiene que llevar a otras cosas. Es como el que esconde algo, ¿cierto? Como que te toca a vos descifrar, como una clave Morse. Y en esa medida yo creo que las brevedades también tienen esa riqueza. Las cosas que dices de las caricaturas, pienso también en los otros formatos. Ahora, digamos, en contextos de paro nacional o de crítica política, canciones como las que hacen Alcolíricos, que tienen un montón de sátira hacia el gobierno, también nos va quedando ahí. Entonces también me pregunto, ¿esas brevedades son solo las escritas, las que llevamos al mundo escrito, o también se puede considerar una brevedad histórica, una canción? Sí, claro. Una película? Y más que una brevedad histórica yo podría decir que es también un documento. Por ejemplo, vos mencionás la música, vámonos a un contexto mucho más antiguo, pues no tan antiguo, pero inicios del siglo XX. Por ejemplo, ¿quién narró en primera instancia la Revolución Mexicana? Los corridos. Porque la gente no estaba escribiendo mientras se mataban o estaba en la revolución, ay, vamos a escribir aquí qué hizo Pancho Villa, no, o qué hizo Emiliano Zapata, o cuál era el corrido, escúchate el corrido de Durango, por ejemplo, que es un corrido de la muerte de Pancho Villa. Entonces, lo primero que se cantó, o sea, la revolución se cantó antes de escribirse. Entonces eso también es un documento histórico, la música permite eso. Por ejemplo, en varios programas de Brevísimo nosotros hemos puesto música y hemos puesto las canciones para explicar por qué es importante allí eso. Por ejemplo, en uno de los últimos que hicimos pusimos música hindú, y un especialista en música, pues no somos nosotros, pues no me voy a poner yo a inventar lo que diga Wikipedia. Entonces consigo un especialista y le pido, hazme el favor y me explicas esto. Y entonces él nos explica los tonos, la música y por qué es importante. En el programa ahorita que el maestro habla del epigrama y que yo mencioné lo de los epitafios, el primer epitafio que se tiene reseña es un epitafio que está hasta musicalizado. Entonces conseguimos un músico para que nos explicara eso y que nos dijera. Entonces, claro, yo pienso que más que brevedades, todo esto se convierte en documentos históricos. Un graffiti, por ejemplo, mira esa importante, lo que yo decía de los grafitis, si vos buscas el texto de Cortázar en el último round, donde están compilados todos, uno empieza a entender, uno dice, uy, miércoles, pues estos manes, lo que estaban escribiendo aquí. Por ejemplo, un graffiti como esto, que en el contexto de ese momento que era la Alemania y el mundo europeo después de la Segunda Guerra Mundial, y con una efervescencia muy fuerte, que escribas un graffiti que diga, todos somos judíos alemanes, miércoles, en ese momento, o sea, entender lo que ese graffiti significa, y muchos otros pues que hay ahí, unos con una idea muy poética del mundo, pero otros con una clave muy fuerte. Ese, por ejemplo, de Lenin despierta, todo el mundo se ha vuelto loco, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, es la idea de rescatar una figura. Entonces yo creo que todos esos son documentos que quedan, así como queda la caricatura, como queda la prensa, como queda un texto escrito, una novela, y otra cosa que es muy importante, mira que por ejemplo periodistas y muchos otros recopilan sentencias o frases, o cosas tan curiosas como estas, escribir sus memorias, ¿cierto? Yo te puedo contratar a vos para que hagas mi biografía, o que escribas mi memoria, entonces voy a entrevistar a toda mi familia, me entrevistas a mí porque yo vamos a morir, pero yo puedo hacer lo mismo, yo lo puedo escribir. López Michelsen lo hizo, muchos otros hicieron sus propias memorias o sus autobiografías. Ya el analista, ¿qué es lo que entra a hacer ahí? Por ejemplo, tú como periodista entras a hacer un análisis discursivo ahí, qué hay de fondo, Cuando recopilan todos los discursos de un político, de un caudillo, ahí hay un documento histórico que tiene que ser contextualizado. La última pregunta ya por curiosidad. Vimos muchas brevedades sobre el fútbol. No sé si es gusto personal tuyo o si fue una estrategia pedagógica o fue solo casualidad. No, yo creo que las dos, porque es muy curioso. A mí me gusta mucho el fútbol, desde niño me gustó mucho, lo jugué mucho tiempo también, y persigo mucho el fútbol y persigo mucho la sociología del fútbol. Entonces me gusta ir al estadio, me gusta ver los contextos. Tengo, por ahí te los puedo compartir si los encuentro. Yo viví un tiempo en la Argentina y me tocó un mundial
el de Sudáfrica, allí vivirlo con los argentinos, y escribí unos pequeños relatos de historia de los mundiales. También tengo un programa de radio que hice sobre mundiales de fútbol con el profesor Gonzalo Medina, que lo debes conocer, de la Universidad de Antioquia. Con él hicimos 17 programas de radio hablando sobre cada uno de los mundiales, desde el 30 hasta el último, pero contextualizándolo política e históricamente. No era un programa pues, para decir que este jugaba 4-2-2, no, era un programa que contextualizaba lo que estaba pasando. Por ejemplo, cómo llega la música a los mundiales, por ejemplo, también. Por ejemplo, cómo hay en ciertos mundiales la dictadura militar argentina, por ejemplo, lo utiliza como una cortina de humo contra lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, eso. Y en el asunto, por ejemplo, en los textos breves hay cosas muy bacanas, una figura como Villoro, pero Eduardo Galeano, que fue un gran escritor para mí y que además tiene 2 textos de fútbol muy famosos, Fútbol a Sol y Sombra, que son todos estos relatos, por ejemplo ese que traje del árbitro está ahumado de ahí, y uno que tiene, que dejó póstumo, ya había muerto, lo publicaron fue después, que se llamaba Cerrado por Fútbol, que tenía unas anécdotas muy bacanas. Entonces, del fútbol, aunque que me gusta verlo, me gusta perseguirlo, como anécdota te cuento, yo por ejemplo fui a Brasil y me fui a Rusia de viaje, fui a ver partidos, pero yo fui a Rusia, a conocer Rusia, conocí 5 ciudades, conocí un montón de cosas hermosas, estuve 23 días, lo mismo en Brasil, y fui a los partidos de fútbol, y pasé bueno, y me gocé, pero estaba también en otro contexto, y eso te permite rescatar muchas cosas. Entonces, ahí hay un anecdotario, tanto pudo haber sido como el fútbol con este de Galeano, como el que les mencionaba de Paul Auster, de esas historias anecdóticas, verídicas de la realidad americana, que son supremamente interesantes. Este es un relato que trae Eduardo Galeano en uno de sus libros famosos que llamaba Fútbol a Sol y Sombra, donde cuenta la historia de un árbitro. Y la historia es supremamente curiosa porque Galeano dice que se la contó un amigo, ¿cierto? Y que ese amigo le contó que después de que volvió a Ecuador, él fue a un partido y que, claro, que por el audio anunciaron que el árbitro hacía días había perdido a su mamá y que no, que qué honor, pues que el árbitro después de ese dolor aún así accediera a pitar el partido de fútbol. Entonces, bueno, todo el mundo, pues que el minuto de silencio por la mamá del árbitro y no sé qué. Cuando de repente el árbitro comete un error y entonces, ¿qué le gritan desde la tribuna? Huérfano de puta. No, hijo de puta. ¿Cierto? La charla Brevedades Históricas por Mauricio Montoya la pueden encontrar completa en las redes sociales del evento, Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAB 2021. También las charlas con otros autores como Yandey Marcel Solvillerte, Gilmer Mesa, Esteban Arango, Reinando Espitaleta, Miriam Montoya y Carlos Esquivel Guerra. Si esperas algún cambio, empieza por ti, quizá. Organizaron Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello, Ediciones Cosa Nostra, Ediciones Letra Dorada, Revista Cosmogonía, Colectivo Grado Cero, La Nave de los Necios, Casa Cultural Botones, La Enjambre, Corporación Prodimapa, Taller de Literatura El Sueño del Pino, La Noria, La Castalia. Apoyaron Alcaldía de Bello y Municipio El Peñol. Música por Andretti. Este podcast fue realizado por María José Buitrago Vanegas.